música estamos recibiendo al doctor D'Aloisio. Cámara en vivo, allí en Bari, en Italia, cuando ya ha ingresado la noche. Una imagen fantástica, extraordinaria, de un Bari que está mostrando, lógicamente, a esta hora muy poquita actividad. Cámara en vivo en Italia, en Bari. Vamos a saludar al doctor Marcelo D'Aloisio, que está en comunicación con nosotros. Bienvenido, Marcelo, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, Ezequiel, ¿qué tal? Un placer enorme. Comandamos, muy buenas tardes para todos. Qué linda cámara esa en Bari, ¿eh? Sí, totalmente, una hermosa ciudad, ubicada en el sur de la península italiana, en la punta del taco de la bota, para que nos podamos ubicar en el mapa, ¿no es cierto? Como siempre decimos, usando un lenguaje poco geográfico, digamos poco periodístico, ¿no? Pero lo importante es para que nos ubiquemos. Una ciudad muy importante, grande, es una de las ciudades más grandes del sur de Italia, la tercera más grande después de Nápoles y de Palermo, Ezequiel. Es capital de la región Puglia, está sobre la costa del mar Adriático, ¿no es cierto? Cuenta con 320.000 habitantes, una costa larguísima, más de 40 kilómetros. Es una ciudad, digamos, que floreció muchísimo durante la época del Imperio Romano, ¿viste? En una zona tan estratégica con el comercio con el Oriente, y tiene monumentos muy bonitos. Estamos viendo ahí también una imagen aérea de Bari que es espléndida, ¿no es cierto? Tiene un castillo que Federico II lo reedificó completamente en 1233, una catedral hermosa que es la de San Sabino, pero sobre todo la Basílica de San Nicolás, Ezequiel, ¿no? San Nicolás de Bari es el patrono, el santo patrono de esta ciudad, que posee también una universidad muy importante, la Universidad de Bari, muy famosa desde el punto de vista de la Facultad de Derecho y de Medicina, ¿no? Y también tiene un estadio hermoso. Para mí es una de las canchas más lindas que tiene el fútbol italiano. Bari está jugando en la segunda división del fútbol italiano, pero el estadio San Nicola de Bari, Ezequiel, hospedó, quizás capaz que un apasionado del fútbol internacional recordará, la final por el tercer puesto del Mundial del 90 entre Italia e Inglaterra, ¿no es cierto? Mientras que la final, bueno, la perdimos nosotros, Argentina ante Alemania, en el Estadio Olímpico de Roma, ¿no es cierto? Pero bueno, y una curiosidad, esa ciudad está hermandada con dos ciudades nuestras argentinas, Mar del Plata y Mendoza, una curiosidad que quería compartir con ustedes también, ¿no es cierto? Qué interesante eso de la hermandad, Marcelo, porque más allá del título honorífico que tienen las ciudades, hay cuestiones culturales que van compartiendo, ¿no? Sí, bueno, hay una ayuda recíproca en todo sentido, cultural, económico, comercial, digamos de aprendizaje entre las poblaciones de las ciudades, ¿no es cierto?, que son hermandadas entre sí. Bueno, digamos, casi todas las provincias argentinas, vos lo sabés mejor que yo, están muy hermandadas con muchísimas localidades italianas por obvias razones, ¿no? Borges diría que los argentinos son italianos que hablan en castellano, como vos sabés mejor que yo. Es verdad, qué buena frase esa. Pero qué bonito que es Bari, la verdad es uno de los lugares... Sí. Fantástico, mira las imágenes, bueno, hay marcas de primera línea, Marcelo, allí. Sí, en el centro, digamos, de la ciudad, porque claro, muchas veces uno dice lo mismo, ¿no? Varias veces los turistas, casi siempre los turistas extranjeros fundamentalmente, no salen de Roma, de Milán, de Venecia, de Florencia, y tenés unas enormes ciudades del interior del país que no tiene nada que envidiarle, por ejemplo, a Milán, que es la capital de la moda, a propósito de las grandes marcas que vos hacías referencia, ¿no es cierto? Sí, claro, porque tienen que ver con capitales económicos, con el afianzamiento de una economía muy próspera, muy fuerte, y son lugares donde asiduamente reciben turismo internacional también, ¿no? Sí, absolutamente. Y no me quiero olvidar de Bari como capital de la gastronomía, ¿no es cierto? Ahí la dieta mediterránea a base de pescado, de pasta... ¿no es cierto? Y ahí estamos viendo el Teatro Petruzzelli, otro monumento muy importante, un teatro lírico, hermoso, una especie de teatro Colón que tienen realmente los vecinos de Bari. Todo un orgullo para ellos, sinceramente, también, ¿eh? Y el castillo que yo recién les comentaba. Claro. Gracias, Marcelo, porque nos traes y vamos conociendo de a poquito con estas imágenes y videos lo bonito de Europa. Bueno, ¿qué le ha pasado a Mbappé con una denuncia que se ha conocido, se ha hecho pública? Es un escándalo mundial, ¿no? Es un escándalo absolutamente, porque estamos haciendo referencia a una estrella del fútbol internacional, actualmente delantero del Real Madrid. Digamos, está siendo acusado de violencia sexual por unos hechos que habrían ocurrido en Suecia, en Estocolmo. Es una cosa muy grave, no sería la primera vez que esto ocurre, digamos, en el ámbito del fútbol, ¿no es cierto?, europeo.
La Fiscalía sueca ha confirmado la apertura de investigación, ha confirmado estas especulaciones periodísticas, estimados Ezequiel, estimados amigos, porque resulta ser que Mbappé estuvo visitando Estocolmo durante unos días la semana pasada. No estuvo solo, estuvo acompañado por otros amigos suyos, han estado recorriendo la ciudad, restaurantes, confitería, y parece ser, digamos, que en una de las habitaciones del hotel donde estaba pernotando él y sus amigos, se habría concretado este hecho de violencia sexual. Una chica sería la víctima que se presentó en un hospital a presentar denuncia. Los investigadores parece ser que han realizado un allanamiento en las habitaciones correspondientes y encontraron prendas de la víctima que ponen de relieve, digamos, la veracidad de sus, ¿no es cierto?, de sus declaraciones. En cambio, Mbappé catalogó estas acusaciones presuntas, porque está siendo sospechoso de este delito, como una fake news, Ezequiel, como una noticia falsa, y le tiró la orejita, criticó a los dirigentes del Paris Saint-Germain, a su ex club, queridos amigos. ¿Por qué? Porque él, digamos, yéndose el Paris Saint-Germain al Real Madrid, debería cobrar unos 55 millones de euros que el Paris Saint-Germain le ha acabado debiendo. Y entonces él está convencido que toda esa montatura informativa ha sido una creación de los dirigentes del Paris Saint-Germain, que se quedaron con la sangre en el ojo porque su mejor estrella dejó plantado el club y se fue al Real Madrid, ¿no es cierto? Bueno, juegan con todas las armas, ¿no? No tienen ningún tipo de pudor, si es así, como denuncia Mbappé. Yo recuerdo el caso de los rugbyers franceses en Argentina, que terminó siendo una falsa denuncia, ¿no?, de la persona que había ejecutado esa denuncia a través de videos y de mucha pericia y del trabajo de la justicia. Se terminó determinando que estos rugbyers que habían venido de Francia a jugar a la Argentina, bueno, eran inocentes, pero estuvieron, bueno, varios meses. De hecho, la causa todavía sigue. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Son temas muy sensibles que, si son realmente como se manifiestan, debe tener la mayor de las penas y la más dura. Y si no son, también en algún momento responsabilizar a aquellos que instalaron esta falsa denuncia, porque es muy sencillo, ¿no?, instalar temas de esta característica, pero con toda la connotación negativa que tiene, ¿no?, para aquella persona que es involucrada de manera voluntaria o involuntaria, ¿no? Nosotros los periodistas, los juristas sabemos perfectamente bien que nadie es culpable hasta la sentencia firme de condena, pero anda a hacerle entender a la opinión social, pública claro. en general. ¿Quién te saca la social? Totalmente, no te saca nadie la mancha que te ponen encima, realmente. Vos hacías referencia, digamos, a la inocencia de estos jugadores de rugby de Francia por los hechos ocurridos en Mendoza, tengo entendido, Sí. evidentemente. Pero hubo casos confirmados por la justicia donde se cometieron realmente violaciones sexuales contra mujeres inocentes. El caso, por ejemplo, digamos, de este futbolista brasileño que fue compañero, André Alves, ¿no es cierto? Dani Alves, brasileño, compañero de Messi en el Barcelona, ¿no? Sí, fue condenado y todo, claro. Sí. Que fue condenado absolutamente con sentencia firme, absolutamente. Así que bueno, dejemos que trabajara la justicia sueca en santa paz y de manera autónoma e independiente. Totalmente. Bueno, nos vamos a Italia. ¿Qué está pasando allí con el gobierno, con los refugiados? Hay una situación tensa, Marcelo, ¿no? Totalmente, muchas polémicas también. Ustedes saben que Italia está acogiendo, recibiendo a refugiados de Oriente Medio, de África, en sus costas sureñas. Recién hablábamos de Bari, ¿no es cierto? La situación es dramática en la isla de Lampedusa, pero ustedes saben mejor que yo que Italia está siendo gobernada por Giorgia Meloni, por un gobierno de extrema derecha. Y ella ganó la campaña electoral prometiendo y gritando a los cuatro vientos que no iba a haber ni siquiera un refugiado dando vuelta por Italia, a diferencia de los gobiernos de izquierda que tuvimos por aquí, que tenían esa política de puertas abiertas para todos, incondicionalmente. Bueno, no se diría realmente de que Giorgia Meloni haya logrado su objetivo o haya mantenido la promesa electoral, porque, digamos, en estos momentos yo me encuentro en el interior del país, no estoy en Roma, y puedo asegurarle que se ve por la calle más inmigrantes, evidentemente, que de los que había antes, ¿no es cierto?, en todas las regiones italianas, no solamente en las grandes metrópolis. Pero entonces ella, para, digamos, calmar un poco las aguas de sus propios electores, ¿qué idea le vino? Llegar a un acuerdo con un país desconocido a nivel mundial, que es Albania, que está justo de frente a Bari, justo de frente al Taco de la Bota, Ezequiel, cruzando el mar Adriático, ¿no es cierto? Un país balcánico desconocido. Por supuesto que Albania, digamos, cobra unos euros para este favor. ¿Y qué hizo, digamos, Giorgia Meloni? Construyó 2 centros de acogida en territorio albanés. Albania estaría dispuesto a acoger a 36.000 refugiados por año. Entonces esta gente llega desesperada a Italia
las ponen arriba de un barco de la Marina y lo trasladan a Albania, a todas estas personas, ¿no es cierto? Mientras yo estudio tu solicitud de asilo político. Si tenés los documentos en regla y si vos tenés el derecho a gozar del asilo político, te voy a buscar y te traigo a Italia de nuevo, ¿no? Podrán imaginarse, se está tratando a la gente desesperada como paquete postal, como una encomienda, como mercancía. Y por eso la oposición de izquierda ha pegado un grito al cielo, no sé si me explico, ¿no es cierto? Sí, imagino, claro, una controversia con un tema tan sensible como los refugiados, que lejos de solucionarse, ¿no? Se agudiza en todo el planeta por fronteras y demás. Es un tema que los gobiernos no tienen resuelto en lo más mínimo, ¿eh? No, y otra cosa, también eso le cuesta mucho a las arcas italianas. Yo escuchaba antes de salir al aire con ustedes a la jefa de la oposición de centro izquierda, ¿no es cierto?, que es líder del Partido Democrático, socialdemócrata, y le decía en la cara a Giorgia Meloni en el Congreso: vos estás gastando 800 millones de euros por año para el mantenimiento de esos 2 centros de acogida que estamos viendo en pantalla en estos precisos momentos, pero no tenemos médicos y enfermeros en los hospitales públicos. Entonces, digamos, resolvamos ese problema. Por supuesto, digamos, Ezequiel, que toda África, todo Oriente Medio no entre en Italia, no entre en Europa. Hace falta políticas, digamos, de integración, como ya hemos dicho varias veces, ¿no? Toda la gente que es aceptada acá en Italia, en Europa, digamos, se tiene que tener una oportunidad de realizarse en la vida, un trabajo, una casa, llevar a los chicos a la escuela, integrarse en la sociedad. Pero ese es un deber de la Unión Europea, no solamente de Italia, porque Italia está en el corazón del Mediterráneo. No puede ser que los países ricos y desarrollados del norte de Europa, que están lejos de las costas sureñas de la Unión Europea, miren para otro lado, ¿no es cierto? Totalmente. Nos corremos a España, Marcelo, con un hecho de corrupción, ¿no? Allí en el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Impresionante. Se está hablando muchísimo del caso Coldo. Estas imágenes que ustedes están viendo no son nuevas. Son imágenes, y se lo ve a Pedro Sánchez un poquito más jovencito, digamos, ¿no? Sí, verdad. Son claro, él habló cuando se desataron casos de corrupción. Vos recordarás, Ezequiel, que había Sí. involucrado a Mariano Rajoy, al Partido Popular Conservador, que en aquella época estaba en el poder, ¿no? Y ahí Pedro Sánchez, bueno, a los cuatro vientos dice: es una vergüenza lo que vos estás haciendo en el país, estás haciendo quedar mal parado, digamos, a España, no sigas con esta agonía tuya, porque esta agonía se va a transformar en una agonía para la democracia española, tenés que renunciar, que haya elecciones anticipadas y gano yo y voy al poder. Él ahora está en el poder. Y ahora todo el mundo está hablando del caso Coldo, con la K de kilo. Coldo García, ¿quién era? Era la mano derecha de un tal José Luis Ábalos, que fue 2 veces ministro de Pedro Sánchez. Este Coldo García está preso ahora, Ezequiel, porque ayudó a un empresario amigo suyo a ganar licitaciones públicas en el Ministerio de Transporte para la compra de barbijos durante la pandemia de COVID. Después ayudó a este empresario a tener otros beneficios con contrataciones similares en las distintas comunidades autonómicas, en las provincias que tiene España. Y a cambio de ese favor, este funcionario, Coldo García, que está preso, cobraba 10.000 euros mensuales, ¿no? ¿Qué novedades tenemos ahora? Que la policía española, la Guardia Civil, que sería la policía militarizada que tienen los españoles, ha recogido el testimonio, digamos, de una persona que ha querido reservar su anonimato, que ha puesto de relieve textualmente que hubo bolsos de dinero que fueron depositados en las últimas semanas, en los últimos tiempos, bajo la gestión de Pedro Sánchez, en la Casa de Gobierno. O sea, bolsos llenos de dinero en el Palacio de la Moncloa de Madrid. ¿No es cierto? Y que estaría involucrado este ministro Ábalos, el jefe de este Coldo García, ¿no es cierto? Y te digo de más, la policía efectivamente tiene la captura de pantalla de este ex ministro de Pedro Sánchez, donde obviamente le avisan a Sánchez de la presencia de este dinero, de estos bolsos, ¿no? Por lo cual, él no puede decir que no sabía de la presencia, digamos, de estos bolsos en el Palacio de la Moncloa, ¿no? Bueno, nos hace recordar algunos casos similares que hubo en la República Argentina, estimado Ezequiel, pero fíjense en ustedes, un joven Pedro Sánchez en pantalla que decía que la corrupción es el mal peor que puede pasarle a una democracia, y él ha caído, digamos, tropezando con la misma piedra, ¿no es cierto? Qué tema, ¿no? Somos tan distintos y tan parecidos. Sí, Nos quedamos en España. Fíjate, el Partido Popular que ahora está en la oposición, como no se lo puede sacar de encima a Pedro Sánchez con una moción de censura en el sistema parlamentario porque no tiene los números en el Congreso, presentó una denuncia contra el Partido Socialista. Quiere debilitarlo a Pedro Sánchez efectivamente desde el punto de vista judicial, ¿no? Qué locura, qué locura. Nos quedamos en España. ¿Qué pasa con los alquileres, Marcelo? Es una situación muy triste, muy preocupante, y no solamente en España, se quiere, en toda Europa, yo diría. Antes que nada porque
lo acabamos de decir, no hay ciudad europea que no sea meta del turismo, ¿no? Claro. Y cuando vos vivís en una ciudad turística, es muy difícil que encontres una casa para alquilar a largo plazo porque los propietarios lo alquilan a los turistas. Punto y basta. Cobran mucho más. Claro. Y claro, hay que ponerse en lugar también de las familias, de los trabajadores que necesitan un techo digno, ¿no? Han aumentado considerablemente los alquileres en España. Ustedes están viendo una manifestación que se ha concretado el pasado día domingo. ¿Por qué hablamos hoy martes de este tema, de esta movilización? No por la manifestación en cuanto tal, sino que los distintos sindicatos de inquilinos de Madrid y de otras ciudades, después de esa manifestación, han lanzado para las próximas semanas, digamos, una especie de iniciativa de desobediencia civil. No pagar más el alquiler. Que todos los inquilinos de España, digamos, no paguen el alquiler por un mes, 2 meses, o por lo menos paguen un 50% menos, que es el aumento que hubo de los alquileres en España en los últimos 10 años, Ezequiel. Hablan de esa iniciativa, hablan también de una autorreducción, o sea, vos, inquilino, podés decidir cuánto cuesta tu casa, entonces vos vas a pagar de consecuencia, ¿no? Claro, ellos quieren llevar a cabo este tipo particular de manifestación, digamos, de iniciativa de desobediencia civil para lanzar un mensaje a la clase dirigente, que está más dedicada a los bolsos de dinero, como podrán imaginarse, ¿no es cierto? Y también a la asociación, digamos, de propietarios. Pero los propietarios no se van a quedar con los brazos cruzados, porque si vos no pagás el alquiler, aparte del hecho de realizar un recurso judicial, le pueden también presentarte, después de 30 días en España, en base al Código Procesal Civil, digamos, un pedido de desalojo judicial. Claro. Y si vos no dejás la casa o no pagás y te pones al día en los próximos 10 días después del fallo, ¿no es cierto?, del juez, se procede a la ejecución de ese desalojo judicial. Así que bueno, hay que ponerse en el lugar de los inquilinos que no pueden seguir en estas condiciones porque no están en condiciones de pagar alquiler. No llegás a fin de mes hoy en día en España para las clases de los trabajadores, pero también hay que ponerse en el lugar de los propietarios que han suscrito un contrato de alquiler y que tienen todo el derecho a cobrar lo que corresponde, ¿no es cierto? En Argentina hubo cambio de ley de alquileres, bueno, todo un tema muy similar. ¿Tenés referencia, Marcelo, de cuánto gana un trabajador promedio y cuáles son los valores promedio también de alquileres? Digo, ¿hay una diferencia muy grande allí? Mira, no hay un tarifario, o sea, digamos, más o menos. Depende mucho de la, sí. Claro, depende de la ciudad. Una cosa es Madrid, Palma de Mallorca, y otra cosa es un pueblo perdido en el interior de España, que nadie lo conoce, es obvio y evidente, ¿no? Pero si hablamos de unas grandes ciudades, yo te puedo hacer el ejemplo, por ejemplo, de las ciudades italianas, que por ahí andamos, realmente. Un alquiler de una pieza cocina y baño hoy está costando aproximadamente 800 euros y me quedo corto mensual. ¿Y el sueldo de cuánto es? ¿De 1.000 euros? 1.100 euros de un empleado de comercio. Casi el 80% del valor de ganancia mensual. Y entonces hay que tratar de ayudar. El Estado ahí tiene que intervenir, efectivamente, o ayudando a los propietarios de manera tal que ellos decidan no alquilarle a los turistas, sino a las familias de trabajadores, o que el Estado pueda participar en una cierta percentual del canon, ¿no?, para las personas que tienen una renta media baja. El mismo razonamiento que hacíamos con respecto a las matrículas universitarias el viernes pasado, vos recordarás, ¿no es cierto? Digamos, pero una solución hay que encontrar, porque no se puede dedicar, digamos, casi todo el sueldo para pagar alquiler, sin contar con los servicios, sin contar, digamos, lo que cuesta hoy en día realizar las compras en el supermercado, porque los precios han aumentado considerablemente, sobre todo después de la guerra en Ucrania, ¿no es cierto? El costo de vida es altísimo. Marcelo, gracias, como siempre, muy completo, ¿eh? Gracias a ustedes, un gran abrazo para todos. Un abrazo, saludos.